Hola, buenas noches. ¿Cómo les va a todos nuestros amigos de Enlace 50? Estamos aquí en nuestro martes de estar cerca y pues como siempre nos vamos a ir reuniendo poquito a poquito y eso me da muchísimo gusto. Soy Concha León Portilla y pues hoy vamos a tener una plática muy importante porque vamos a hablar de aprender a poner límites. Y eso es algo que de veras, no sé, a mí me cuesta un trabajo enorme, no sé a ustedes, pero se necesita de veras tener nociones muy claras de cómo hacerlo, porque en el momento en que sabemos o cuando menos tenemos una visión, en ese momento empezamos a lograrlo. Estas flores preciosas que tengo aquí atrás, se las quiero agradecer a mis alumnas de la aventura de escribir del Centro Comunitario Santa Fe, que me las mandaron porque el domingo presentamos nuestro libro, nuestro segundo libro que se llama Madera de Escritoras 2. De verdad fue una cosa maravillosa gracias a Fila Abuelos que nos permitió presentarlo. Estamos orgullosísimas de haberlo logrado. El libro está en Google Play. Ahí lo pueden comprar baratísimo, pero lo que van a encontrar es mucha riqueza humana, personal. De veras, estas mujeres escriben con el corazón en la mano y han hecho una obra preciosa en un momento en que no era tan fácil hacer cosas, ¿no? Todos estos meses en los que hemos estado confinados. Pero bueno, vamos a continuar ya con nuestro programa. Tenemos aquí de invitada a Alejandra. Vamos a estar aquí, Books, vamos a ponerla. Alejandra, aquí estás ya casi. Alejandra Books va a platicar con nosotros, la van a conocer y ella ya ha estado en nuestro programa y pues ahora nos da muchísimo gusto volver a recibirla. ¡Tarán! Bienvenida. Qué rico, ¿verdad? No hace así clic y ya. Sí, y ya, y nos aparecemos, ya hasta maga te has convertido, Pero Concha. antes, ¿qué tal sufríamos, verdad? Ay, todavía ahorita, de repente hay veces que dices, no, esta cosa. Sí, Pero bueno, no. Alejandra, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí en el Muchas gracias a ti, Concha, por invitarme a este martes de estar cerca. ¿Qué le pusimos? Me encantó el nombre, quiero que sepas, y la verdad es un gusto poder volver a coincidir tú y yo, y pues antes que nada, gracias por la invitación, y también felicitarte y felicitar a todas las personas a todas las mujeres que colaboraron en la elaboración de ese libro tan importante que acaban de presentar y del que ya hablaremos en otro momento. Me da mucho Claro gusto. que sí, sí, sí. Y qué padre que pues que estamos trabajando por eso, ¿no? Pues de crear cosas como se pueda, en el momento en que se pueda, y es lo que nos toca hacer. A ver, Así Ale, es. me encantaría que te presentes, por favor, con las personas que nos están escuchando y que nos están viendo, y que les digas quién eres, a qué te dedicas y todas esas cosas que es importante que sepan. Sí, muchas gracias, Concha. Pues bueno, mi nombre es Alejandra Vox Lomelí, soy psicóloga clínica con una maestría en psicoterapia Gestalt y más que nada yo me dedico ya desde hace más de 30 años, para ser exactas 35 años, a dar psicoterapia, acompañar los procesos emocionales de mujeres y de hombres desde un lugar de mucho respeto y sobre todo con la intención de que las personas tengan, sobre todo, vamos a decir que garantizadas o garantizados sus derechos humanos, ¿sí? Entonces, trabajamos, y hablo en plural porque afortunadamente pertenezco al Centro de Salud Mental y Género de México, que es una organización que tiene ya 26 años trabajando por la salud mental y emocional de las mujeres y los hombres, niñas y niños, desde toda esta parte que implica el respeto a la diversidad sexual, el respeto a las personas que puedan vivir con algún tipo de discapacidad, el respeto a las personas adultas mayores, que son también para nosotras muy importantes, y dando también la posibilidad de que cada mujer y cada hombre pueda expresar sus historias de vida para poder vivir cada día lo mejor que se pueda. Entonces, pues yo creo que esta es la forma en la que me gustaría presentarme. Bueno, algo también importante, creo yo, soy una mujer de 56, de 59 años, ya me estoy quitando la edad, de 59 años, y no me la quiero quitar porque estoy ya muy lista para querer cumplir mis 60 años el próximo año. Estoy viviendo esta etapa de pandemia con mucha reflexión y abierta
a las diferentes, digamos, aprendizajes que he tenido que estar teniendo gracias a mis consultantes y pues también con las personas queridas que me rodean en mi cotidianidad. Entonces, pues esa soy yo, ¿sí? Y me da mucho gusto poder compartir contigo y con las personas que nos vayan a seguir en esta noche este tema tan importante que es importante colocarlo sobre la mesa para poder hablar acerca de lo difícil que puede ser poner límites, sin embargo, lo importante también que puede ser para poder tener una vida sana. Wow, me dejaste muy impresionada con tu presentación. Es que fíjate que yo he seguido desde, no sé de cuántos años, pero ya para qué lo digo, Sí, porque no, sí me encanta decir los años, pero ahorita como que no sé si son 4, si son 5, creo que son casi 5. Desde el principio del programa, desde Enlace 50 nos conocimos. así es. He seguido tu compromiso y la verdad, qué bien que haya personas que tienen ese compromiso, ¿no? Estar con los que, escuchando a las personas que necesitan crecer y al mismo tiempo crecer tú. O sea, la experiencia que has tenido de aprender de las personas que son, no sé si les quieras decir pacientes, hay gente que no les gusta decir Sí, pacientes. nosotros le decimos consultantes. Ok, Le decimos consultantes, sí, 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 sí. es como un crecimiento que se refleja, ¿no? Y que se refleja con el tiempo y que crece. La verdad es una experiencia entrañable y además que no consigues de otra forma. Exacto. No importa lo que hayas leído ni las 5 maestrías, o sea, nada. La cancha, aquí más que nada la cancha es lo que te hace entender al ser humano y pues el querer entender al ser humano y el querer entenderte a ti como ser humano y todo eso Sí, pues, es una tarea importantísima en la vida a la que algunas personas le dedican más tiempo que otras. Y sí, al final todos en algún momento nos vamos a ver contra la pared, porque la vida nos va a poner contra la pared. Y estas herramientas que vamos teniendo, que vamos adquiriendo a través del conocimiento de uno mismo y de nuestra preparación, pues nos dan mucha fuerza. Y creo que algo de los límites, o sea, el rollo de poner límites, que bueno, exacto. es algo que me cuesta muchísimo trabajo, lo confieso. Me estoy llamando casi a consulta. Estoy aprovechando, no, no vaya, es algo que uno quiere, si algo le pasa a uno y dice, híjole, a mí me cuesta mucho trabajo poner límites, debe haber muchas personas en mi situación. Quisiera yo tener el privilegio de que venga Ale Vox a decirnos cómo le hacemos. Y aquí estamos, entonces pues entrémosle. Claro que sí. Mira, yo creo que algo bien importante, Concha, y es esta parte que a mí me encanta de tu parte tan natural, tan tú, ¿no? Que es una parte que yo valoro mucho en toda persona, es el hecho de que tú digas, fíjate que a mí me cuesta mucho poner límites. Y yo te quiero decir que también a mí me cuesta trabajo poner límites, que como bien dices, la cancha es la que de pronto nos permite tener posibilidades de ir practicando y de poder ir viendo de qué manera vamos aprendiendo a quizás viejos patrones que nos impedían poner límites, pero esto es algo que se aprende, esa es una realidad, esto es algo que digamos, yo creo que tenemos que abrirnos mucho, tanto de mente como de corazón, para poder decir, ¿sabes qué? A mí también me ha costado trabajo poner límites a lo largo de mi vida. Sin embargo, pues yo en mi área, pues la realidad es que gracias a mi propio proceso personal de terapia, porque para poder dar terapia, uno de los requisitos, digamos, de una terapia ética implica que tú como terapeuta también te revises y veas qué sucede con tu historia personal. Entonces, a mí también me gustaría empezar también por decir que a mí me ha costado poner límites, que ha habido momentos en que fue más difícil que ahora, ¿sí? Y que afortunadamente poder voltear hacia atrás y poder ver y decir, bueno, ya me doy cuenta que ahora lo que antes me costaba trabajo, ya no. Sin embargo, puede ser que el día de hoy se me pueda presentar alguna situación y a lo mejor me cueste trabajo poner un límite. Sin embargo, creo que lo más interesante de esta plática que hoy tú y yo estamos teniendo es el hecho de saber que se puede aprender, ¿sí? Si queremos, que sobre todo tenemos que ubicar que poner límites no es algo negativo, ¿sí?
sino que es algo que nos puede llevar a sentirnos muy bien con nosotras mismas, con nosotros mismos, a poder ser leales hacia lo que queremos y sobre todo sernos fieles, ¿sí? Porque de pronto a lo mejor yo no quiero, voy a poner un ejemplo muy sencillo, a lo mejor yo no quiero un café, ¿sí? Pero de repente llega alguien y me dice, ¿sabes qué? Tómate mejor un café para que entres en calor, ahorita que está haciendo tanto frío, ¿verdad? Y entonces a lo mejor lo que yo quiero es un té, pero me tomo el café porque no quiero hacer sentir mal a la otra persona. Ese es un elemento que hace que muchas personas no digan que no, ¿sí? Que les cueste trabajo decir que no. Es decir, hacer sentir mal a la otra persona, pero ¿qué implica esto? Que nos colocamos en segundo lugar. Colocamos en primer lugar a la otra persona y decimos, como no lo quiero o no la quiero hacer sentir mal, acepto el café en lugar del té que quiero, ¿sí? Y por otro lado, otros, digamos, de los impedimentos es el temor a que esa persona a la que le pusimos límites se vaya de nuestra vida. Claro. El temor al abandono, ¿no? A decir, si le digo que no me gusta cómo me trata, si le digo que no me gusta cómo me habla, si le digo que no me gusta comer espagueti, ¿no? Se va a sentir mal y a lo mejor se siente tan mal que es capaz de abandonarme. Entonces, los seres humanos somos seres, digamos, de pertenencia. De hecho, una de las necesidades básicas, como siempre lo he podido decir, del ser humano es la necesidad de pertenencia, junto a la necesidad de amor, porque es algo que en conjunto nos da una necesidad de seguridad, o sea, lo que nos devuelve seguridad. Entonces, si a mí me da miedo sentirme no amada, ¿sí? Voy a decir a todo que sí y me va a costar trabajo poner límite a esa persona. Y aquí no estoy hablando solamente de la pareja. Puede ser la pareja, puede ser un hijo, una hija, puede ser una mamá, un papá, un colega, una amiga. Y no le digo que no, con tal de tener a esa persona, pues, contenta, vamos a ponerlo así. Y con tal de asegurarme que no me va a abandonar. Entonces, realmente esta cuestión de la dificultad para poner límites, Concha, tiene mucho que ver con aprendizajes que tenemos pues de ancestrales, literalmente ancestrales, ¿sí? De que tenemos que ser, sobre todo en el caso de las mujeres, que algo que, bueno, no mencioné cuando me presenté, es que trabajo toda la cuestión de género. Entonces, sobre todo en el caso de las mujeres que se nos ha enseñado para ser y hemos sido criadas para ser para el otro o para los otros. Entonces, tenemos que estar siempre listas y prestas para poder responder. Y entonces, cuando no lo hacemos, muchas veces empezamos a sentirnos mal y la gente a quien le ponemos el límite empieza incluso a reclamarnos, ¿sí? Hay gente que se enoja cuando le dice, ¿sabes qué? No, yo hoy no voy a ir contigo al cine porque fíjate que estoy cansada, o hoy no te voy a poder prestar mi carro porque lo voy a utilizar. Entonces las personas están a veces tan acostumbradas a que la otra le diga a todo que sí, que cuando recibe el no, se enoja, ¿sí? Se enojan y entonces es mucho el temor que hay a través de la posibilidad de ponerle límites a alguien. Definitivamente. Entonces nos da miedo que hay una persona que me encanta que ha venido varias veces aquí a Enlace 50 que se llama Roberto Pérez y él dice, somos libres de hacer lo que queramos, pero no libres de las consecuencias de lo que hacemos. De acuerdo. Y eso es súper fuerte. Entonces yo donde quiero que platiquemos es esa parte de que los límites van a traer consecuencias. O sea, si yo pongo límites, sí va a haber consecuencias. O sea, aunque lo que temes es muy probable que sí pase. Sí. ¿Cómo le hacemos para decir, ok, va a pasar esto y voy a aguantar? Voy a hacer Sí, una piel más fuerte exacto. para que no me deshaga esto. O sea, ¿cómo vamos a avanzar si aprendemos a hacer eso? ¿Y cómo se pueden poner límites de una forma un poco más
dulce, por decirlo así, sin tener que causar una confrontación, porque muchas veces es cuestión de modo. O sea, yo me acuerdo que mi mamá decía, mira, fíjate si tienes en tu mano la M de modo. Todos tenemos la M de modo en la mano y yo creo que si usamos esa M de modo, los límites se pueden poner de distinta manera. De cualquier manera, los límites, pues mira, si nos podemos saber, por ejemplo, un límite es el final de de unas montañas o de un Exacto. desfiladero. Entonces, ¿qué Sí, pasa ahora que estás ahí arriba? Pues el siguiente paso es irte hasta abajo, ¿no? así es. También es cuando te echas al mar. O sea, los límites son el filo de la mesa, o sea, todas estas cosas que rompen y que encuadran y que marcan el salirte de lo que estás acostumbrado. Entonces, ¿desde qué edad empiezas a poner límites o no? O se puede poner límites con la edad, que eso es todavía más interesante. O sea, 60 años estás a punto de cumplirlos, te falta un año. No, Pero menos, unos cuantos meses, 4 meses más o menos. con la edad uno empieza a tener más miedo a poner límites. Sí, fíjate, yo creo que es muy, muy, muy complejo por un lado esta cuestión de los límites, y tienes razón, con la edad da más temor poner límites porque a lo que se le tiene mucho miedo es, como te mencionaba hace un rato, es a quedarnos solas o solos, ¿sí? Entonces, a ver, voy a retomar un poquito lo que me comentabas, o sea, ¿a qué edad se empiezan o empezamos a sentir que tenemos límites, ¿no? Generalmente se habla en psicología de que un niño o una niña empieza en su etapa de socialización, empieza más o menos a los 3 años, ¿sí? Y entonces a los 3 años empieza, sí, empezamos, digamos, a descubrir cosas, a tomar, a lo mejor queremos agarrar una taza caliente, nos atrae el fuego, ¿sí? Y entonces ahí es cuando el papá o la mamá nos dicen, no toques ahí, ¿sí? No toques allí porque te puedes lastimar. No agarres ese objeto de vidrio porque se puede romper, ¿sí? Entonces, a los 3 años aproximadamente empezamos a escuchar los nos, ¿sí? Esos nos los escuchamos siempre, por lo general, a favor de nuestra seguridad, ¿sí? Aunque a veces también es para que no quedemos mal con las demás personas, porque si a los 3 años van a tu casa y de repente el niño o la niña agarra uno de los objetos de tu mesa de centro y lo rompe, sí, a lo mejor no le pasa nada al niño o a la niña, pero la mamá o el papá tiene que decir no para que nosotros vayamos poco a poco internalizando esta posibilidad de saber qué cosas sí son permitidas, digamos, tocar, hacer, decir, ¿sí? Y qué cosas no. Entonces, eso empieza a una etapa muy temprana, el que nos pongan límites, ¿sí? Y vamos, se supone que aprendiendo también a través de la imitación, de saber que a mí de niña me dijeron no toques el fuego, pues entonces yo sé que si yo estoy con un niño o una niña que está a punto de tocar el fuego, le voy a decir no toques allí. Entonces, aquí también podemos hablar, Concha, de que los límites no necesariamente son negativos. Claro. También muchas veces nos sirven para protegernos. Sí, sí, creo que me vas a decir algo, ¿no? No, que sí, que qué interesante, que nos sirven para protegernos, por supuesto. Exactamente. Y entonces, a ver, cuando hablamos de protección, también a mí me parece muy importante esta parte de que pensando en vínculos afectivos, es donde más trabajo, digamos, tenemos para poner límites, ¿sí? Por ejemplo, quizás cueste más trabajo decirle a un hijo o una hija, ¿sabes qué? Ya no te puedo tener en la casa porque ya tienes 35 años, ¿no? Bueno, pero te quiero mucho. Sin embargo, sí te quiero mucho, pero también te quiero que independiente. Y quizás si yo te sigo teniendo en casa, en lugar de ponerte un límite o te sigo dando dinero y a lo mejor tienes un problema, vamos a pensar, no sé, de alcohol o de drogas, si yo te sigo dando dinero y no te pongo el límite de no darte el dinero, lejos de ayudarte, estoy propiciando quizás que sigas consumiendo algo que no va a ser bueno para ti. Por poner un ejemplo. Entonces, hablando específicamente en los vínculos de afecto, ahí es donde más trabajo cuesta poner límites,
Sí. ¿sí? Porque tenemos el gran miedo de que vamos a perder el amor de esa persona, sea un hijo, sea una pareja, sea el papá, sea la mamá, o sea, sea una amiga, un amigo, sea incluso un colega de trabajo, quizás nos da miedo y entonces no decimos que no, perdón, evitamos decir que no porque no nos queremos quedar solos o solas. Y aquí entra este otro tema, el tema de la soledad, Claro. de cómo hemos aprendido a lo largo de los años en esta cultura judio-cristiana a temerle tanto a la soledad, ¿sí? Se nos enseña a temerle a la soledad y al temerle a la soledad, pues haz de cuenta que se crea, ahorita estoy pensando que se crea una especie de fórmula, ¿sí? Porque es a medida, digamos, mientras más miedo tenga yo a estar sola, más dificultad voy a tener para decirle no a aquellas personas que me puedan estar haciendo un daño. Y como bien decías, Concha, dijiste algo que a mí me parece muy importante. Mientras más años tenga, ¿sí? Con la edad, puede ser que si yo no soy una persona, digamos, más independiente y si tengo miedo a estar sola, tenga más dificultad para poner límites. De ahí que desafortunadamente haya tantas personas adultas mayores que sean abusadas y han sido abusadas por sus hijos y sus hijas o por la gente más cercana. Entonces, tú decías, bueno, a ver, el poner un límite, ¿qué implica, no? ¿Qué consecuencias puede tener este límite en cuanto a lo que decías que compartía en algún momento Roberto, ¿no? Que dices, bueno, tú no te puedes hacer, o sea, no pasa nada de las acciones que tú hagas para ti, pero no te puedes responsabilizar de lo que va a pasar con la otra persona. Estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, creo que tenemos que tener muy presente que no engañarnos a nosotras y a nosotros mismos con el hecho de que si voy a poner un límite no va a pasar nada. Eso sería engañarnos, Claro. Hay que tener ¿sí? el valor de aguantar. Exacto, exactamente. O sea, por un lado, yo creo que hay una parte que es muy importante que tiene que ver con el hecho de saber que si yo pongo esa barrera para que la otra persona que me está lastimando o que me está molestando o que yo ya no quiero tener en mi vida, yo pongo esa barrera, yo tengo que tener claro que esa persona puede o alejarse y ya no verme nunca más, eh, enojarse conmigo y no volverme a hablar, ¿sí? Ser indiferente conmigo, hablar incluso a lo mejor hasta mal de mí porque puse límites, Claro. ¿sí? Y yo tengo que tener claro esa parte. Ahora, aquí hay una parte que me parece también muy interesante porque mencionabas tú hace un rato que quizás que cómo se pueden poner límites desde un lugar más suave, más tranquilo, no tan confrontativo. Yo creo que hay diferentes formas de poner límites, también va dependiendo, digamos, número uno, yo creo que de nuestra forma de ser, de nuestra personalidad, pero también de la situación que estamos viviendo. Es decir, a lo mejor a veces voy a tener que ser mucho más determinante y contundente para poner un límite porque así es necesario. Y otras veces tendré que ser mucho más suave, podré sentarme con la persona, dialogar y decirle, mira, ¿sabes qué? Pues no me gusta esta forma en la que me hablas porque de repente cuando hay cosas que no me salen bien, me hablas de una manera muy, muy ruda y la verdad es que no me gusta. Si la persona con la que estoy hablando se abre al diálogo, pues el límite va a poder ser desde un lugar mucho más sano, mucho más suave. Pero a veces en la vida tenemos que poner límites mucho más contundentes y también firmes y no tenerle miedo a ninguna de las dos formas, Concha. Fíjate que esa palabra que contundente me gusta la palabra, pero firme, ahí me resuena y como que me da fuerza. O sea, Sí, eso de ser firme, ponte firme. exacto. Es la firmeza es una palabra que me parece preciosa. Y creo que tal vez, no sé, cuando ensayamos, 3 veces que pongamos límites nos va a doler horrible el rechazo o el abandono. Y la Sí. cuarta, a lo mejor, o uno de los tres regresó y te trata mejor, Ujú. encontraste nuevas personas,
o te sientes mejor contigo misma, porque de veras esa parte de irnos, de esas pequeñas traiciones que hacemos contra nosotros, se van dando y yo siento que se convierte en una tristeza muy profunda, o en una desesperanza, o en una falta de autoestima, o en una falta de confianza. Entonces, qué rico. ¿Por qué crees que hay personas que no les cuesta nada poner límites? Porque sí hay, ¿eh? Te juro que hay. Sí, no, sí las hay. Y me sonrió porque te iba a decir, sí las sabemos una vez que vamos trabajando, ¿no? Me sonrió porque de pronto hay personas a las que les cuesta menos trabajo, hay personas a las que les cuesta más. Mira, yo creo que hay una parte que sí tiene que ver con la autoestima. Yo creo que tiene mucho que ver también con lo que aprendimos y con lo que recibimos tanto de papá y de mamá, haya estado o no haya estado la mamá o el papá, porque también tiene mucho que ver con la historia de vida que tenemos. Si digamos, yo trabajo mucho también con la importancia de nuestras ancestras y nuestros ancestros. Y a mí me parece que si tenemos en nuestras historias de mujeres en este caso, o de hombres que han sido personas que han puesto límites, ¿no? Que de pronto, digamos, que han sido personas que también que han aprendido de esa mamá o de ese papá a poner esos límites, pues también lo vamos a ir aprendiendo. Yo creo que es algo que también se aprende un poco por imitación en una parte, ¿sí? Y otra es como si lo trajéramos, si es que se trae, como digamos, como en el ADN, ¿no? Es esta parte de decir, la personalidad, ahí va a tener mucho que ver la forma de ser de cada quien, ¿sí? Es decir, habrá niños y niñas, que me quiero ir a la infancia, que desde muy pequeñitas y pequeñitos decían que no a ciertas cosas, ¿no? Y yo conozco, la verdad, afortunadamente, a varias y varios niñitos y niñitas que la verdad inmediatamente te dicen, no quiero esto, no me gusta esto que me quieres dar de comer, no me hables así. Entonces, ahorita cuando me preguntas por qué es que existen personas que les es más fácil poner límites, yo creo que es una cuestión multifactorial. Es decir, por un lado, es el ejemplo que se tiene de las personas más cercanas emocionalmente, que estamos hablando dentro de la familia, ¿no? Los abuelos, las abuelas, mamá, papá, las mismas hermanas y hermanos. Por otro lado, lo que ya traemos cada quien, porque cada quien a veces trae ya un archivo muy propio independientemente del sistema al que se pertenece, ¿sí? Y la otra parte también tiene que ver mucho, siento yo, con las escuelas, ¿sí? En las que pudimos haber estado. Es decir, si el sistema escolar permitió que el alumno o la alumna se expresara, entonces va a poderse desarrollar en un hombre o en una mujer con más posibilidades de poner límites. Pero si el sistema escolar al que se perteneció en las diferentes etapas fue un sistema represor, entonces va a ser mucho más difícil que una persona se atreva a decir no. Porque finalmente poner límites, en pocas palabras, es tener la capacidad y la fuerza, como hablábamos hace un rato, la firmeza para decir no a lo que sea. Y hay una parte bien importante, Concha, porque la gente podría preguntarse, bueno, a ver, ¿y por qué tengo que decir que no? Ok, o ante qué tengo que decir que no. Y hay una parte que para mí es vital lo que se siente, ¿sí? Lo que sentimos, nuestras sensaciones. Por ejemplo, yo ahorita que estoy charlando contigo, yo me siento muy a gusto, ¿sí? Me siento que estoy fluyendo, me siento como si estuviéramos literalmente tomando un café. Bueno, ahorita yo mi té y tú que creo que también más o menos por el frío que tenemos y demás. Y me siento a gusto. ¿Y dónde ubico mi sensación? En mi cuerpo, ¿sí? En mi cuerpo. Bueno, ¿qué pasa cuando de repente yo tengo que ponerle límite a alguien? Pues lo voy a sentir también en mi cuerpo. Voy a empezar a sentir sensaciones incómodas, ¿sí? Voy a empezar a sentir que no me gusta lo que me están diciendo. A lo mejor sería conveniente que las personas que nos están escuchando y que nos están siguiendo se cuestionen, bueno, a ver, ¿dónde siento la incomodidad
cuando alguien me está maltratando, ¿sí? Es decir, maltratando de cualquier manera, ¿sí? Estamos hablando aquí ya de un tipo de cualquier tipo de violencia. Entonces, a lo mejor yo siento ese maltrato, a lo mejor lo siento en mi pecho, y si yo estuviera con una persona que me está maltratando, lo primero que tengo que hacer es saber qué siento. Si me siento incómoda, si me siento mal, si la sensación es displacentera, entonces es una señal para poder decir, algo tienes que hacer, te tienes que separar de esa persona, tienes que poner límites, y yo creo que digamos, esa señal es una señal súper importante para que todas las personas tengamos la posibilidad de alejarnos de quien nos pueda estar haciendo daño. Fíjate, estás diciendo, Ale, algo súper importante, o sea, lo sentimos en nuestro cuerpo y qué bárbaro, porque ahí sentimos todo y qué trabajo nos cuesta hacerle caso, o sea, como que lo único que tratamos es taparlo o ignorarlo y realmente ahí está en la parte que sea, en la panza, en el corazón, en la cabeza, en el cuello, en la garganta, lo que tú quieras. Sí. Ahí está la sensación esa de que esto no está bien para ti. Me gustaría, si me das chance, que te pudiera yo decir las preguntas de las personas que nos están escuchando. Claro, cómo no. Son las que yo tenía, o sea que gracias a ustedes que nos están escuchando por dárnoslas, porque creo que así podemos avanzar todos juntos. Dice Alka Yasmín, dice, ¿de qué manera se podría trabajar la firmeza con baja autoestima? Bueno, yo primero que nada, antes de poder trabajar, y bueno, antes que nada, gracias a Yasmín por su pregunta, antes que nada, no podemos trabajar la firmeza si no trabajamos la autoestima. Entonces, aquí yo lo que sugeriría, si es Yasmín la que lo está viviendo o conoce a alguien que está viviendo algo así, lo primero que hay que hacer es hacer un proceso psicoterapéutico para revisar nuestra historia, para poder fortalecer esa autoestima, pero sobre todo primero poder identificar en qué momento la autoestima empezó a deteriorarse, en qué momento de nuestras vidas la autoestima empezó a ser lastimada y a ser vulnerada. Una vez que ubicamos esa parte, podemos empezar a fortalecer esa autoestima, que se le llama dentro del argot psicoterapéutico fortalecer nuestro yo interior, ¿sí? Y entonces sí, si mi yo interior está fuerte, la firmeza viene, ¿sí? Paralelamente. Fíjate qué interesante, estás diciendo algo. ¿En qué momento la autoestima empezó a ser lastimada? Qué fuerte, o sea, porque, claro, hay momentos, sí, podemos tal vez identificar el primer momento y luego yo creo que la autoestima puede haberse recuperado y luego, pum, mételas, te viene otra y luego otra vez para arriba y luego otra vez para abajo. Sí. Entonces, tal vez hacer una lista de los momentos en que tu autoestima se ha visto así. Y es muy interesante, o sea, qué buena pregunta la que estás diciendo, o qué buen, no sé si es pregunta, pero yo creo que nos sirve a todos, más allá de que seamos firmes o no seamos firmes, estudiar esos momentos en que nuestra autoestima, porque cuando nos conocemos, a lo mejor de ahí empezamos a sacar los recursos, o sea, y también me gustaría añadir que si en un momento tu autoestima fue súper dañada, ¿cómo saliste adelante? Sí, ¿Qué bueno, herramientas sí. usaste? Sí, fíjate, Concha, que ahorita acabas de mencionar, hace un rato mencionaste en relación a la respuesta que le di yo a Yasmín, que decías tú, poder anotar los momentos, porque qué bien que lo mencionaste, porque dices tú, la autoestima de pronto puede estar muy bien hoy, pero mañana a lo mejor algo nos pasa y se nos tambalea, ¿sí? Uh-huh. Y eso tenemos que ser muy honestas, yo creo que de verdad, como profesionales de la salud mental, a mí me parece muy importante ser muy honesta en ese sentido, porque una cosa es que trabajemos con nuestra autoestima y otra cosa es que nuestra autoestima ya se vaya a quedar por siempre y para siempre acomodada en el mejor lugar. No, 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 porque la vida es cambiante. Y simplemente, digo, no quiero enfocarme tanto en la cuestión de la pandemia, porque ya por todos lados se habla y se habla de la pandemia y quizás tampoco es tan sano estar hablando tanto de esto, pero a lo que quiero llegar es que con esta pandemia a todo mundo se nos movió la autoestima. Esa es una realidad, ¿sí?
porque no nos lo esperábamos, porque nos llegó de manera sorpresiva, yo creía que estaba muy bien y de repente resulta que no, y tenía proyectos y de repente tuvieron que cambiar. Entonces, claro que empiezas a dudar de cosas que antes a lo mejor no dudabas, una vez que ya habías trabajado con tu autoestima. Y a mí lo que me gustó de lo que comentaste es este ejercicio, que sería muy bueno de verdad que se pueda quedar aquí para todas las personas, que tú comentabas de poder escribir cuando estoy sintiendo que mi autoestima está afectada, qué factores están, digamos, involucrados para que yo sienta que quizás no estoy con la fuerza suficiente para poderme poner firme. Cada vez que yo sienta que estoy endeble, ¿sí? Exacto. Ahí es el momento para sentarnos y hacer este ejercicio de poder escribir, que además, bueno, sabemos bien que la escritura es liberadora y la escritura es terapéutica. Entonces creo que este complemento que tú haces a la pregunta de Yasmín me parece muy importante para que espero que con lo que le pudimos responder a Yasmín, Yasmín tenga oportunidad de, si es ella o alguien más, de saber que tiene que hacer un proceso psicoterapéutico donde ella desee para trabajar su autoestima y poder identificar de qué manera o en qué momentos se puede ver afectada su autoestima. A lo mejor, por ejemplo, a veces a lo mejor tenemos palabras que no nos gustan que nos digan y a lo mejor estoy cerca de una persona que me dice esa palabra constantemente y eso va poco a poco golpeando la autoestima de tal manera que de repente no te das cuenta porque el día que tienes que ser firme ya no puedes serlo. No tienes las fuerzas. Exacto. Nos está preguntando Lilia Luna, ¿cómo se puede ser, saludos Lilia, por cierto, que siempre estás aquí con nosotros, cómo se puede ser asertivo al momento de decir no? Chócalas, Lilia, que nos digan, que nos diga la fórmula, Ale. Ojalá hubiera una fórmula. Pero, sin embargo, le agradezco a Lilia también su pregunta, porque aquí une algo que es muy importante que tiene que ver con la comunicación, ¿no? La comunicación asertiva. Es decir, el poder ser, como decimos dentro del grupo de terapeutas del centro, expresar lo que siento, pienso y quiero. Yo creo que ahí es donde yo me enfocaría. Es decir, escribir qué siento, ¿sí? ¿Qué pienso y qué quiero? E incluso yo les sugeriría hacerlo incluso también al revés. ¿Qué no quiero? ¿Qué no pienso? ¿Sí? En relación a ciertas cosas y qué no siento. Porque también eso permite que yo sepa lo que es, lo que quiero expresar. Porque si tú o nosotras, ¿no? Lilia, porque nos hace la pregunta, pero me refiero en este sentido de tú, a todas las personas que nos están escuchando y hasta nosotras mismas, si yo no tengo claro lo que quiero expresar, primero me lo tengo que decir a mí misma. Esa es una forma para poder ser asertiva. Hacer el ejercicio de poder decir, a ver, ¿cómo quiero decirlo? ¿Cómo me siento yo mejor? Bueno, hasta fenomenológicamente se le llama esta parte, la parte fenomenológica tiene que ver mucho con lo que es el lenguaje no verbal. Entonces, a ver, si yo estoy sentada de una manera en la que me siento insegura, en ese momento no es el momento para poner límites. Yo tengo que saber si estoy sentada de manera firme también, a gusto, o parada. Si parada me voy a sentir mejor. La respiración también es muy importante, utilizar la respiración para, a ver, ¿qué le voy a decir? Le voy a decir a tal persona que ya no quiero salir con esa persona porque no me siento a gusto, ¿ok? Ya sé lo que quiero decir, me lo repito, lo escribo, digo, así lo quiero decir o le quiero decir, ¿sabes qué? Ya no te quiero ver, ¿no? Es decir, buscar diferentes formas y tratar de ver con cuál es con la que más se resuena. Y una vez que sientas que resuenas con esa forma, buscar la manera en la que mirando a la persona de frente va a ser más fácil o no. A veces no necesariamente tienes que ver a la persona, ¿sí? A lo mejor si escribes también y le dices, ¿sabes qué? Necesito que ya no nos veamos porque yo no me siento tan a gusto saliendo contigo. Entonces, esta parte, como decíamos, no hay una fórmula. Sin embargo, me parece muy importante poder compartir con ustedes y contigo, Concha,
que la parte que tiene mucho que ver es la comunicación que yo tenga conmigo, sobre todo no engañarme a mí misma, ¿sí? Y una vez que yo tenga claro lo que necesito decir a quien le tenga que poner límites, entonces practicarlo primero. Eso se trabaja mucho en la psicoterapia Gestalt, hacer ejercicios donde imagino que estoy con la persona a la que le voy a decir que no, y una vez que me sienta con más seguridad, entonces poderme acercar con esa persona, y es muy probable, sí, Lilia, que la asertividad esté de alguna manera mucho más presente en ese momento. Wow, me parece un súper tip, te lo juro. O sea, porque fíjate, cuando ensayamos, de alguna forma, si fuéramos a dar una conferencia o si fuéramos a dar una plática, lo primero que haríamos es hacer un script o una escaleta, como le decimos nosotros, o los puntos principales o los bullets, cada quien le dice como quiera. Sí. Y ya con esos puntos, cuando te queda clarísimo lo que vas a decir, es que muchas veces no le llamaría yo flojera, porque no es flojera. Muchas veces es miedo, hasta de decirlo, hasta nosotros calladitos. Exacto, a uno mismo, ¿no? A una misma. Imagínate que tienes tu hoja y que escribes las cosas que quisieras decir y llegas 2 horas después a revisarlas o 3 días después a revisarlas. O sea, es un proceso que se va solidificando y se va haciendo cada vez más valiente para que el momento en que te enfrentes con la persona a la que le quieres comunicar la decisión, sea la que sea, de trabajo, Sí. pareja, de hijo, de amiga, lo que sea, va a ser, pues vas a sentirte como mucho más plantado, ¿no? Totalmente, totalmente, porque es muy importante esta parte del ensayo, como tú dices, ¿no? Ensayar, no correr, porque muchas veces también esta parte de la impulsividad, digamos, está ahí en juego, ¿no? Es decir, de pronto, a lo mejor ya llegamos a un límite, a nuestro propio límite, que entonces en lugar de decir las cosas de una forma, ya deja tú si dulce o no dulce, firme o no firme, sino más bien de una forma en la que realmente a mí me ayude, ¿sí? Termino a lo mejor diciendo las cosas de una manera que genera cosas mucho más difíciles en la relación, o sea, en el vínculo puede lastimarse, ¿sí? Pero sobre todo, Concha, me parece importante que sobre todo las personas sepan que por un lado también es natural y esperado sentir miedo, ¿sí? Es natural, es más, es importante saber que sentimos miedo, ¿sí? Solo que también tenemos que preguntarnos a qué le tenemos miedo. Y entonces, si a lo que le tenemos miedo es a que ya no me quiera esa persona, a que ya no me llame para hacer un trabajo, a que ya no quiere estar conmigo, entonces me tendría que estar cuestionando qué tanta posibilidad tengo yo de estar conmigo misma. ¿Sí me explico? O sea, porque si me da miedo estar conmigo misma, en ese sentido tendría que trabajar mucho más con diferentes actividades que llenen mi vida, ¿sí? Y que llenen mi mundo para poder seguir adelante. Esa sería la idea, más que nada, ¿no? Está tu micrófono. Sí. Que me llegaron con flores de mi santo. Sí, claro, era lo que estaba pensando. Felicidades. Además dije, hoy es día de las concepciones, ¿verdad? Sí, De las sí, conchitas, exactamente. las conchas, ¿verdad? Siguen llegando las flores. No, bueno. No, muchas felicidades, muchas felicidades. Pues sí, sí, está interesantísimo eso que estás diciendo de que hay que hacer la lista, por ejemplo, de cómo y hacer la lista de qué es lo que nos da miedo, ¿no? De cada una de esas veces que ponemos ese límite. Y sabes que también, Concha, algo que me parece importante mencionar, no quisiera no mencionarlo, es el hecho de que esto de poner límites también tiene que ver con algo que se le llama cuidar nuestro espacio personal, ¿sí? Porque fíjate, los límites, ahorita yo he estado hablando de los límites a nivel emocional, pero ¿qué pasa con los límites físicos? A lo mejor a veces tengo una persona aquí encima de mí y yo no quiero tener a la persona encima de mí y me siento invadida porque no está
no está, digamos, respetando mi espacio personal y yo no soy capaz de decirle, por favor, ¿te puedes hacer unos metros hacia allá? Y eso tiene mucho que ver con todo lo que se ha estudiado en la psicología ambiental, ¿sí? De hecho, te quiero compartir o les quiero compartir que cuando yo estaba estudiando psicología, uno de mis ejercicios que me tocó revisar, observar, fue justamente qué sentía la persona cuando, y la gente que ha trabajado la parte de psicología, seguramente al haber estudiado les tocó hacer este ejercicio. Teníamos que llegar, éramos un grupo de 4 o 5 personas y teníamos que llegar, a sentarnos en la mesa de otras personas que estaban sentadas estudiando en la biblioteca. Y la persona se queda así como, empiezan a sentirse incómodas porque estamos Espacio. invadiendo su espacio personal. Entonces, cuando alguien invade nuestro espacio personal, nuestro espacio emocional, nos sentimos justamente así, como estoy ahorita haciendo así, y entonces yo necesito relajarme, tengo que pedirle a esa persona, por favor, dame más respiro, dame más tiempo, ¿sí? Y hay personas que invaden con bombardearte con llamadas, con quererte tener todo el tiempo, y tú dices, a ver, espérame, yo ahorita no puedo, ¿sí? Entonces a mí me parece muy importante que las personas sepan que esto tiene que ver con el espacio personal, y fíjate que dentro de la psicoterapia Gestalt hay un concepto que se llama frontera de contacto, ¿sí? Y que tiene mucho que ver con esta parte. Es decir, a nivel emocional, ¿qué cosas sí soy capaz de recibir, ¿sí? No solamente mi mente y mi corazón. ¿Qué es capaz de recibir mi mente y mi corazón y qué no es capaz o qué no quiere recibir mi mente y mi corazón? Entonces, tiene mucho que ver la posibilidad de poner límites también con el autoconocimiento, ¿sí? Porque si yo no me conozco lo suficiente, no voy a saber ni qué quiero, ¿sí? Y puedo caer en otro concepto también que se le llama la confluencia y que es la base de la codependencia. La confluencia es como, siempre yo se los explico a las alumnas ahí en el diplomado para terapeutas, les digo que la confluencia es exactamente lo que significa cuando vemos dos ríos, ¿no? Vemos que viene un río de un lado, vemos que viene otro río de otro lado, vienen las aguas, confluyen y llega un momento en que no sabes qué agua viene de qué río y qué agua es del otro río. Y esa confluencia hace una especie de simbiosis que impide que la persona pueda saber cuáles son sus límites, dónde empieza ella y dónde termina la otra persona y viceversa. Y entonces en esa confluencia es donde muchas veces, donde más que nada, se pone mucho más de manifiesto la dificultad para poner límites. Claro. ¿Sí? Pues es que mientras todo está más cerca, se dificulta. Pero fíjate qué interesantes cosas has dicho. O sea, esa parte de primero tener un conocimiento de ti mismo, para ver de dónde viene tu autoestima, para ver cuándo fue lastimada, para ver de dónde vienen tus miedos y cuáles son. Sí. Cómo esos ensayos, antes de poner los límites, te dan más oportunidades de que sea un éxito cuando los pones, para que no vengan de un impulso. Porque Exacto. de un impulso puedes fracasar en el intento y creer que eso siempre va a ser un fracaso. Ajá. ¿Qué otro consejo Exactamente. les puedes dar? Nos puedes dar, como les. Nos Sí. puedes dar para, para Nos podemos dar. Así lo vamos a colocar, Concha. Mira, pues mira, otra cosa que puede ayudar mucho es el hecho de si la persona con la que estás, ¿no? Sobre todo hablo mucho de los vínculos, ya sea como tú lo dijiste, ¿no? Pareja, familia, colegas de trabajo, se prestan al diálogo. Yo creo que la comunicación es, además de lo que decía Lilia en su pregunta, además de que la comunicación tenga que ser asertiva, antes de que sea asertiva, tengo que ubicar si tengo comunicación con esa persona o no, ¿sí? Porque a lo mejor yo vivo engañada creyendo que tengo una gran comunicación y a lo mejor no es así.
Y esta comunicación también tiene que estar muy relacionada con la comunicación que tengo conmigo misma, ¿sí? Hay algo que se le llama las zonas de relación para poder entrar en contacto con las demás personas y con el medio ambiente. Estas zonas de relación son 3 zonas. Son la zona de la fantasía, donde están los recuerdos, los pensamientos, las imágenes, ¿sí? Está la zona externa, que es todo lo que pasa de mi piel hacia afuera, con todos mis sentidos, es decir, todo lo que capto lo del mundo, ¿sí? Y está la zona interna, lo que siento. ¿Qué sucede? Generalmente lo que se nos va afectando es la comunicación entre esas 3 zonas, ¿sí? Es decir, de repente puede ser que yo esté más en la fantasía y no me esté dando cuenta de lo que está pasando afuera de mí. Y afuera de mí quizás está pasando, a lo mejor que me están robando y yo ni cuenta me estoy dando, porque estoy tan en la fantasía pensando en no sé cuántas cosas, ¿verdad? Como se dice coloquialmente, en la inmortalidad del cangrejo, y entonces de pronto no me doy cuenta. Y a veces hay gente que está tan adentro, tan en qué estoy sintiendo y si me dolió tal cosa, o si estoy feliz, ¿no? Y estoy sintiendo, y entonces no me doy cuenta ni de lo que estoy pensando ni de lo que está pasando afuera. En el mundo. Exactamente. A, Claro, es, ¿verdad? a esa comunicación entre esas 3 zonas, cuando está, digamos, cuando es una comunicación que está fluyendo, se le llama continuo de conciencia dentro del argot psicoterapéutico humanista Gestalt, ¿no? Y entonces cuando yo tengo ese continuo de conciencia, es decir, me doy cuenta, una de las palabras muy importantes de la psicoterapia gestal o de las premisas más que nada, es el darse cuenta, es decir, el awareness, la toma de conciencia, es decir, me doy cuenta de lo que estoy pensando a la par de que me doy cuenta de lo que estoy sintiendo y de lo que está pasando afuera de mí. Si esto funciona lo más, digamos, fluido que se pueda, porque no hay una persona perfecta, a todo mundo se nos atora en algún lugar, alguna de las zonas, ¿sí? Si esto funciona lo más fluido que se pueda, es decir, digamos, un ejercicio que yo les puedo compartir a las personas que nos están siguiendo, es justamente que empiecen a fijarse, a darse cuenta con todos sus sentidos de qué está pasando afuera en este momento. Y al mismo tiempo, cómo se sienten sentadas o sentados donde están. Y qué, qué están imaginando ahorita que estoy hablando yo, que nos están escuchando a ti y a mí. Si yo me doy cuenta de lo que estoy imaginando, de lo que estoy sintiendo y de lo que está pasando afuera, entonces tengo la capacidad de tener una comunicación mucho más fluida conmigo y entonces también con es una comunicación organismo-ambiente. ¿Y quién está en el ambiente? Además de las cosas, además de nuestras tazas, además de tus bellas flores que te han dado por tu santo, ¿sí? ¿Qué está en el ambiente? Estamos las personas. ¿Sí? En ese ambiente estamos las personas con las que nos relacionamos y a las que les queremos decir, sí quiero que estés en mi vida o no quiero que estés en mi vida porque no me siento a gusto y porque lo que me devuelves no es algo que me haga sentir feliz. Que ya estamos hablando también de otra cosa, ¿verdad? En cuanto a la parte de la felicidad, el estar a gusto o sentirnos que estamos contentas con esa persona o con esa, digamos, con el trabajo que estoy haciendo con esa persona, con lo que platico con esa persona. Nos damos cuenta, lo sentimos y regreso, Concha, lo sentimos en nuestro cuerpo. Fíjate qué fuerte pregunta. Sí, me encanta todo lo que estás diciendo y creo que si algún día te animas deberíamos de dar un taller. De Yo veras, encantada. esos ejercicios son los que te sitúan y te hacen entender. Es un poquito difícil en una conversación así, Sí, que hacemos con tanto cariño y tanto gusto, no sé, concretar, porque están las preguntas aquí y hay preguntas, esta pregunta que sí, me gustaría responder. claro que sí, Concha. Que por qué, ya vamos a cerrar, de todas formas, ya está acabando, no te creas que dice que por qué las personas con discapacidad
¿Por qué a las personas con discapacidad y son asertivos la gente nos ven como un mal prospecto y nos limitan? Sí, sí, qué fuerte pregunta, pero qué importante y necesaria, y gracias por haberla colocado aquí al aire, digamos, ¿no? Y gracias a quien nos está compartiendo esta pregunta, porque además tiene mucho que ver con, qué bueno que la comparte, porque fíjate que algo también que he estado yo trabajando ya de unos años para acá, y en el centro también, es la parte de la inclusión, ¿sí? Y de la visibilización y respeto a las personas. Y yo creo que justamente la respuesta que le puedo dar yo a esta persona, no sé si tenemos el nombre o esa nota. ¿Perdón? Yasmín, Yasmín. Yasmín, ok, Yasmín, yo te quiero decir Yasmín, porque es importantísimo que podamos decir tu nombre. Te Claro. quiero decir antes que nada, Yasmín, que bueno, gracias, y quiero que sepas que las personas que tratan de una manera negativa, incluso vamos a decir sin darles el lugar que se merecen como todo ser humano, ¿sí? Son para mí personas que no respetan, en primer lugar, y son personas que la discapacidad la llevan en sí mismas, ¿sí? Pero es una discapacidad emocional, es una discapacidad de dificultad para reconocer que la otra persona, si vive con algún tipo de discapacidad, que además es bien importante mencionar esto, Concha, o recordarlo, que cuando hablamos de una persona que vive con discapacidad, es así, vive con discapacidad, no es una persona discapacitada, que desde ese lugar yo creo que es bien importante ubicar esa parte. Y ante la pregunta que hace Yasmín, me parece muy importante que logremos, y ojalá podamos tener sus datos después también, porque a mí me encantaría poder hacer contacto con ella, porque yo creo que es muy importante lograr construir un grupo de personas que vivan con algún tipo de discapacidad, ¿sí? Y que se logre que se visibilicen más, se les respete más, y además también a nivel, digamos, ya de los accesos que se puedan tener, digamos, para que la vida sea mucho más sencilla, pues, si hay algún tipo de discapacidad, o vivan con algún tipo de discapacidad, para poder también tener, que sepan que sí tienen un lugar, que tienen una existencia, que al tener esa existencia es válida, y que también su palabra pesa tanto o más que la de una persona que aparentemente vive sin alguna discapacidad. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? También, por supuesto, si estás poniendo un límite, claro, me queda claro que muchas veces el límite que pone una persona que vive con discapacidad en una sociedad como en la que vivimos es más difícil de reconocerlo y de respetarlo. Pero tenemos que seguir haciendo espacios como estos, Concha, y por supuesto que encantada de hacer algún taller contigo, yo encantada de la vida, porque sé que aprendo mucho contigo también. Sin embargo, a lo que yo me refiero es que Yasmín y a alguien más, Juan, María, Pedro, quien sea, tienen que tener un grupo, unirse a un grupo para poder tener mucho más fuerza, ¿sí? Definitivamente, pues por eso es Enlace 50 y por eso somos todas las personas que nos hemos ido conociendo, Ale, y que hemos ido Sí. formando esto. Pues ya te están felicitando muchísimas personas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas Me gracias, gustaría, Concha. no sé, nada más que nos digas dónde te podemos encontrar, si la gente te quiere escribir, y Sí, cómo no. por favor, para que yo lo Sí. ponga aquí. Sí, cómo no. Mira, el WhatsApp del Centro de Salud Mental y Género es el 5580 97 91 Sí. 02, y también nos pueden encontrar en la página de Facebook como Centro de Salud Mental y Género de México. En este WhatsApp, aunque es el WhatsApp del centro, ahí por supuesto que me encuentran, y también pueden escribir, si gustan escribir, al correo de contacto arroba Ujú. salud mental y género.com.mx.
Y también ahí yo estoy también al pendiente junto con Leti, quien me apoya mucho en todo esto de este trabajo, e inmediatamente yo me entero en el momento en el que llega el correo, con todo gusto, y les agradezco también mucho pues las felicitaciones que han llegado y espero que yo sé que el tiempo se va pronto, yo sé que el tema es muy vasto, es un tema que es muy importante. Solamente quisiera dejarles como reflexión el hecho de que todo ser humano, toda ser humana también, sí, tenemos derecho a poner límites, tenemos derecho a vivir una vida sin violencia, tenemos derecho al amor de cualquier tipo y sobre todo tenemos derecho a poder establecer vínculos donde sea el buen trato, como bien dice Fina Sanz, el que predomine. Pues sí, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Siguen las felicitaciones. Muchas gracias. Gracias enorme, Ale, y pues estamos listas para la siguiente. ¿Qué te parece? Claro que sí, estamos en contacto y felicidades nuevamente también a ti por tu santo y gracias por la invitación y gracias a todas las personas que nos siguieron el día de hoy, Concha. Sí, muchas gracias a todos y pues nos vemos el sábado, nos escuchamos el sábado en el 102.5 a la 1 de la tarde o en mbcnoticias.com. En cualquiera de los dos, ahí vamos a estar. Gracias a todos y gracias a todos por las felicitaciones y por todas las cosas bonitas que nos ponen aquí. Que estén muy bien. Bye, gracias, Ale.